Aquí estamos entonces en este comienzo de la Noche de las Ideas con Luisa Valenzuela, muchos de ustedes ya la conocen, y de algún modo cerrando la primera jornada, que entiendo que fue bastante acalorada en el mejor sentido de la palabra, no el calor de Buenos Aires, sino el calor de los debates y de las ideas. Siempre me pareció interesantísimo en estos encuentros de la Nuit des Idées que vienen dándose hace unos cuantos años ya. Escúchenme a mí, no presten atención. Luisa está en su mundo. Ya veremos de qué se trata el mundo de Luisa. Justamente cuando nos convocan para la Noche de las Ideas, el primer apetito es discutir, pero en el sentido ahí sí, francés quizás de la palabra, discussion, que tiene justamente más posibilidades de encuentro que lo que a veces entendemos por discutir. La discusión es una manera de llegar a alguna parte, pero con distintas vertientes, opiniones. Y sobre todo en la Noche de las Ideas se produce ese efecto de juego, pero juego también en voz pasiva. El verbo jugar activo y pasivo, es decir, jugar, divertirse, la fiesta de esta vida, como decía Hemingway, pero también jugarse. La voz pasiva del jugarse, jugarse por la palabra, jugarse por lo que se piensa, jugarse por el otro. Pero jugar. Y entonces, aquí con Luisa, en esta convocatoria que se dio a llamar conversación lúdica, diálogo lúdico, la vemos muy apacible, ella está en lo suyo siempre es múltiple. Ella siempre está más allá, buscando el hilo perdido de nuestra realidad. Vamos a empezar a preguntarle algo que tiene que ver con el título de nuestra charla. La charla en realidad la pensamos primero en francés, el título, porque era un juego, uno no puede dejar al escribir el sonido azaroso que las sílabas tienen para decirnos, ni siquiera las palabras. El sonido, justo ahora venimos o yo por lo menos vengo de un taller de Orlando, de Virginia Woolf, y es increíble el espacio que le otorga al silabeo del poeta. Y en esas sílabas, el título en francés de nuestra charla de hoy, yo cuanto más hable, mejor me voy a poder vestir. Más tiempo, más puntos. Más avanza el tejido. Más avanza el tejido. No sabemos de qué se trata. Si es un tejido como el pullover del cuento de Cortázar, sonamos, porque ahí quedaremos encerrados. Pero es un pullover azul. Ah, en este caso cierto. No es azul, así que tranquilízate. Ella, que fue y que es, porque finalmente uno no deja de serlo, amiga de Cortázar, hasta Cortázar le contó uno de sus últimos sueños y ella me lo contó a mí. Somos chismosas de sueños, por eso se acuerda perfecamente del color del pullover. Que no era un chisme demasiado secreto, porque lo escribí en 1000 lugares, así que sí, pero dentro de todo te lo conté a vos, así en silencio, en secreto. Pero yo creo que me lo contaste antes. Un poco mucho. Pero antes me lo contaste. O por lo menos yo juego con eso. El título de nuestro encuentro de hoy en francés, jugando nuevamente con las sílabas, es Les liens des lieux. Les liens des lieux. Entre paréntesis, commun. Les liens des lieux communs. Puede ser el hilo de los lugares comunes en la literatura, pero sobre todo también el lazo de los lugares comunes en la literatura. Porque cuando plantearon reconstruir lo común o reconstruir juntos, ensemble, lo común es una palabra muy interesante y en la literatura ni les cuento. Porque de lo común pasamos a lugares comunes y Luisa es una experta en hacer trizas los lugares comunes, pero al mismo tiempo servirse de ellos, porque en los lugares comunes también nos encontramos, por algo son comunes. Ahora,
me parece que llegó el momento de preguntarle, ¿qué estás tejiendo, Luisa? Estoy tejiendo una trama. ¿Una trama con Una trama. hilo o con lana? No, con unas agujas muy gruesas y un hilo muy fino estoy tejiendo esta trama. El hilo de la historia. Y un hilo hecho y enmarañado con lana. Lana. La narrativa. La narrativa. La narrativa. Ahí vamos. Aquí estamos. ¿Y cómo son esos hilos? ¿De dónde vienen las historias? Las historias yo no sé dónde vienen, es uno de los largos dudas que yo he tenido a lo largo de mi vida, valga la redundancia de lo largo y ahora que estamos en lo ancho de la narrativa. Pero me interesa mucho, por eso traje esta cuestión a colación, el pensar y el reapropiarnos de los textos. Porque recuerdo en este caso que de esta maravillosa filósofa Mary Daly, que también era teóloga y también era una feminista rabiosa, ella en su libro Ginecología dijo que los hombres, el patriarcado, se apropió de los textos y le dejó a las mujeres los tejidos. Nosotras nos apropiamos de los textos, hace mucho también hemos recuperado esa cuestión, entonces ahora estoy proponiendo que volvamos a los tejidos, ¿viste? Pero Nunca hay de que dónde perder. vienen las historias y dónde viene ese hilo, yo no sabría decirte. Pero lo que sí sé del hilo, que uno va pescando cuando estás empezando a ensoñar una futura novela. Yo no sé si te pasa a vos. Yo generalmente escribo sin trama, sin mapa, sin tener una idea anterior preconcebida. Generalmente, de golpe se me han dado otras situaciones, pero en general es eso. Entonces aparece este fino hilo que hay que empezar a tirar y tirar. Y hay que saber ser muy sabia tirando el hilo, porque no podés tirarlo demasiado fuerte y lo rompes. Y si lo tiras demasiado suavemente, se te enmaraña todo, se te hace un nudo espantoso. Así que es como el barrilete, lo tenés que mantener en el aire y seguir alargando y alargando el hilo para que la historia venga y se desarrolle, ¿no? Bueno, justamente por eso un tejido es tan complejo. No Es tan sé. complejo, pero lo que tenemos acá es un ovillo. Lo que en francés, porque ya que estamos en la Nuit des Idées, hablamos en francés, c'est une pelote de laine. Uno creería que es una pelota, pero la pelota en francés es un bal, ¿no? Un bal es un baile. Entonces yo te tiro la pelota, te paso la pelota para que empiece el baile. Bien, muy bien. Yo necesitaría, menos mal que nos quedamos solamente con el ovillo de lana y no con las agujas, porque ya me veía que esto se convertía en un policial negro como el de Luisa Valenzuela, con esas agujas terribles que trajo hoy. Bueno, son las únicas que encontré en mi casa. Bien. Pero eso es lo interesante, ¿no? La trama que sale de unas agujas muy gruesas y un hilo muy fino. Eso tiene que ver con la contradicción con la que jugamos dentro de la literatura, ¿no? Porque la literatura también es un juego y es una aventura. Y el texto es un tejido y el texto es también textura. Y uno se relaciona, así como yo estoy tocando este ovillo, y aunque parece un poco voluptuosa mi manifestación, y lo siento muy suave y siento con los dedos la textura de lo que podría convertirse en un tejido, también las palabras tienen el efecto físico de la lectura. Por eso para mí es muy importante cuando, Luisa, vos hablás del hilito que empezamos a tirar, ese hilito no es un hilo cualquiera, sino que también es el hilo de un tono. Claro, absolutamente, absolutamente. Que cuando encontrás la voz de la historia es cuando la historia empieza a desarrollarse y los personajes se presentan, porque ya tienen su propia voz y te la imponen. Y ¿A vos se te presentan? Ay, sí. Sí, a vos no se te presentan, no, vos los tenés de antemano, claro. El fiscal vino y te dijo, che, el fiscal no resolvé vino. este caso. No, el fiscal no me dijo nada, el fiscal me sacó rajando. El que me resolvió el caso, yo no lo resolví. O sea, antes se me presentó un personaje que es este comisario Masachesi y escribió un cuento con el comisario. Y un cuento que tenía relación con un cuento anterior, todo se va como hilando justamente, ¿no? Y escribió este cuento y de golpe el comisario resolvió el caso. Y este caso que
que está en esta ambivalencia argentina, estas dicotomías argentinas feroces, o se suicidó o lo mataron, bueno, el comisario encuentra una tercera opción, una tercera posición, para decirlo de alguna manera más reconocible. Y eso es lo que me interesa a mí en general. Aparte de que estoy encantada con esa solución, que puede no ser cierta, posiblemente no lo sea, pero es muy plausible, ¿no? Como bien sabés. Pero lo que me interesa es esta cuestión de siempre la mirada periférica, la mirada oblicua, el pensamiento lateral, ¿no? Cómo uno va trabajando eso. Y por eso el juego entra en la escritura y el humor, ¿no? El sentido del humor, que es tan importante en estos casos. Bueno, En el lugar por eso común. estamos acá, por eso estamos acá. El lugar común entre Luisa y yo es el humor y al mismo tiempo una forma de pelearla. Porque ella obviamente tiene muchísimas novelas, cuentos, ensayos, trabajos sobre el secreto, sobre la trama también, y su literatura, y me gustaría reivindicarlo en esta instancia, es muy política. Si bien estamos en un tiempo donde política es todo. Es todo, sí, de alguna manera. También es mala palabra. También es mala palabra, exactamente, según desde qué perspectiva. Pero en tu caso es una trama política donde hay personajes tremendos de nuestra historia. Yo voy a volver a contar algo que siempre me gusta contar, y como vos sabés, prefiero hablar de lo que leo y quizás un poquito después de lo que escribo. De lo que escribís me parece muy importante que hables, sin embargo. Bueno, tengo algunos hilos para tirar. Pero, por ejemplo, cuando vos tomaste a este personaje tan siniestro, López Rega, en Cola de Lagartija, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hiciste con ese personaje? ¿Cómo se hace para trabajar dentro de la ficción con la realidad inenarrable? Empezó todo, esa novela empezó con una pregunta. Estaba en México, estaba escribiendo otra cosa que no me salía y un buen día dije, bueno, ¿para qué quiero seguir siendo escritora? Tengo un montón de libros publicados, esto era en el 80, ¿no? Antes, sí, el 80. Tengo un montón de libros publicados, soy profesora universitaria ahora en Estados Unidos, en inglés, tengo un trabajo que nunca tuve, ¿para qué quiero seguir escribiendo ficción? Voy a dedicarme a otra cosa. Al día siguiente, páfate, me cae esta novela, naturalmente. Pero a raíz de una pregunta. Y la pregunta era, ¿cómo un pueblo que nos creemos, porque nos creemos, y ya algunos lo dicen más que otros y lo creen más que yo, por lo pronto, que somos tan alfabetizados, tan cultos, tan europeos, entre comillas, etcétera, etcétera, estuvimos en manos de un brujo. Entonces aparece el brujo, se me presenta el brujo y toma la palabra. Y eso fue peligrosísimo, fue atroz, es una pelea porque el tipo era brillante, era cruel, era siniestro, y era brillante y sus verbos, ahí está el juego, ¿no? Y sus verbos eran performativos, él decía una cosa y sucedía. Se convirtió en una novela muy barroca, muy loca, y que yo iba enredando esta situación, el hilo se me enredaba muchísimo, y de golpe había que encontrar esa punta y salir de ese enredo, ¿no? Y lo iba encontrando. De golpe ¿Puedo me decir metí cómo yo, saliste? ¿no? Sí. Pero después volvió López Rega, volvió a mí. Siempre me enfermo, además, cuando escribo sobre él. En La máscara sarda, el profundo secreto de Perón, cuando me cuentan en Cerdeña que Perón fue un inmigrante, ellos creen, están seguros que Perón fue un inmigrante sardo que vino a la Argentina y en un momento dado renegó de sus orígenes y se convierte en Perón. No es muy creíble que digamos desde acá, pero hay muchos libros publicados de origen del centro de la isla, de un lugar muy mágico que es Mamoyada, que tiene unas máscaras muy brutales. Y yo me preguntaba por qué acá no se sabía, ¿no? Y entonces escribo esa novela. Y ahora tengo una tercera novela sobre López Rega que la quiero escribir. No puedo porque me mata el miedo, porque siempre me enfermo cuando escribo sobre él y es tan feroz. ¿Y por qué uno necesita hacer esas cosas cuando uno es tan divertida, ¿no? Y nos estamos divirtiendo tanto? Bueno, porque también es divertido hacer... El horror. Claro. No, y más que divertido, uno se puede divertir después de hacerse cargo, ¿no? Es otra la fiesta. En
Pero la fiesta del lenguaje, ¿no? Porque de golpe estás trabajando, la cosa es tan tremenda que uno está contando, pero está saliendo oralmente tan bien, tan contado desde un lugar que uno ni se espera. Es cuestión de escribir lo que uno no sabe, o uno no sabe sobre lo que sabe. Se le aparece todo aquello que no sabes, ¿no es cierto? Eso lo has experimentado muchísimo, es tu estupenda novela. Lo que pasa es que la ficción es un territorio que está esperando para ser descubierto y simplemente hay que tirar del hilo de esa trama que de algún modo nos brinda, por lo menos a mí me parece que la realidad está en bruto, la realidad es como un diamante en bruto, hay que tallarla, hay que darle sentido, hay que significarla. Y el discurso, en todo caso, puede llegar a ordenarla o desordenarla, mientras que la ficción es, de algún modo, lo que la realidad destila como verdad. Una especie de honestidad, cuando hay honestidad, ¿no? Cuando uno no quiere imponer una pero cosa, la ficción la cosa del mensaje. es... No, bueno, hay escritores que qué sé yo, ¿no? No vamos a hablar más de escritores. Pero te quiero decir, era la historia de Borges, o sea, no se podía escribir política ni mensaje, porque esa cosa de querer imponer una ideología, una cosa. Bueno, dentro de la Borges, ficción haces trampa. Pero si Borges, esta cosa se va llevando, Borges está, pero no lo dice. Borges es magnífico en este sentido, además de tantos otros. Borges está dando cuenta, digamos, en muchos de sus relatos, que es posible habitar la ficción. El jardín de los senderos que se bifurcan, ahí va toda esta cosa totalmente Clon. de la holografía, descubre toda la nanotecnología, todo el mundo de Pero la además, microfísica, ¿no? La microfísica entra. Tlön bar orbis tertius, pero Tlön, no sé si conocen Tlön. Claro, Borges no es tan Tertius, difícil como creen, que se supone que es. Los invito a que conozcan Tlön. Claro. Tlön es una tierra de ficción que descubre Borges, regida por leyes humanas y no divinas. Y que tiene su propio idioma y su propio mundo, Claro. y sus Y la propios juegos. La ficción es precisamente un territorio de libertad no regido por leyes divinas ni por leyes impuestas. Claro. Quería decir una cosa antes, la voy a decir ahora porque tengo muchas ganas. Porque vos hablabas de la exploración, de lo que es la ficción de la exploración, y vos sos exploradora de ambos lados. Eso me parece fantástico, ¿no? Las dos caras de la ficción, porque la escritura es una forma de lectura y la lectura es otra forma de escritura indirecta, ¿no? Entonces, y vos trabajás las dos caras constantemente y con igual maestría una como la otra. Eso me parece extraordinario, porque siempre hay críticos teóricos que cuando escriben, aún Umberto Eco, las novelas son fascinantes por la teoría, la idea, la trama, pero la escritura adolece de la falta de capas de sentido que tiene la gran literatura. Y es porque sabes lo que quiere hacer. Había una cosa de Leopoldo Brizuela, quien quiero recordar acá, porque estaría presente en esto y sería una persona ideal en mi lugar, que él tenía un versito que decía algo así como: no es lo mismo, terminaba la idea, era, no es lo mismo tener la receta que saber hacer la torta. Exactamente. Y vos tenés la receta y sabés hacer la torta. No sé si tenés la receta, la vas descubriendo con la lectura, la vas elaborando a medida que vas leyendo en público. Exactamente. Los textos. No es que la receta aparece porque tiene que estar imbricada en el texto. No hay receta exterior, claro. No hay receta bueno, externa. Por eso a mí me cuesta muchísimo, yo doy talleres de lectura y me cuesta muchísimo en el Malva, cuando doy los talleres de lectura, que pongan sin tarea para el hogar o no hace falta lectura previa. Porque justamente para mí un libro que tiene condición de clásico, es decir, que interpela cualquier época, para poder leerlo, para poder entenderlo hay que leerlo en la época en que está interpelando. Es como Pierre Menard. Es lo que estaba pensando, es como Pierre Menard. Pero al mismo tiempo lo estás leyendo en tu época actual, en el instante ese que aparece, y descubrís esa palabra. Bueno, eso Borges, para eso es ideal. Sí. Y yo estaba pensando en esta cuestión, en la pelea que se armó con el Borges engordado,
¿Te acordás cuando el Aleph engordado, ¿no? El Aleph engordado que le habían agregado un montón de cosas. Y María Kodama armó un revuelo bárbaro. Y dice, bueno, pero eso es un clásico uno puede jugar, pero no con Borges. Borges ya es un clásico. Dice, Borges, además. ¿por qué no puede jugar? Borges Jugar jugó con la todos. literatura. Pensemos en Ulipo, pensemos en el juego literario. En eso estamos acá, no estamos, es un... Bueno, el Ulipo. El Ulipo. He decidido rebautizarlo. A ver. Porque por castellano, pues ouvrage de literatura potencial sería obraje de literatura taller potencial. de literatura potencial. Oblipo, o si no, taller, talipo. Pero taller es un obraje, un obrador, ¿no? Es un obrador de literatura, un oblipo. Entonces Sí, a mí me gusta jugando. hasta obreros. Talipo. Obreros de la literatura Obreros potencial. de la literatura potencial, claro, pues son obrajes de la literatura, sí. Bueno, justamente el tejido, volviendo a nuestros hilos. Lo he escondido cuidadosamente. Yo igual acá tengo como para No, seguir no jugando. digamos que era un tejido no muy perfecto. Era una trama imperfecta que permite agujeros para entrar en eso es interesante, ¿no? Bien. Para entrar en la reflexión y poder ver a través de esa trama que está pasando en otros planos de esa ficción, digamos, que sería mi tejido. Paso a hablar un poco de los agujeros. Los agujeros. Bueno, no sé qué decirte acá. Bueno, Luisa también tiene una novela erótica. ¿Tengo? Tu autobiografía. No es mi autobiografía, eso es culpa tuya. Olvídate, no es una novela. No es mi autobiografía tampoco. Me arrancaron de las manos, ella y Leonora Diamen, cuando estaban en la editorial Norma, me arrancaron de las manos un cuaderno diario de Nueva York. Soy una víctima. Bueno, pero de alto voltaje y muy estudiado en las universidades norteamericanas, que se llama El deseo oscuro y los otros. Los deseos oscuros. Bueno, es cierto que siempre fueron muchos. Deseos. Siempre Uno fueron no se va a muchos. limitar a uno. No, pero volviendo a los deseos. agujeros de la trama, Sí. debo El agujero decir... del conejo de Alicia. El agujero Ahí tenemos importantísimo. Agujeros importantísimos, sí. Pero fíjense qué diferencia que hay entre el agujero del conejo de Alicia, la famosa madriguera, por ejemplo, tan bien dispuesta Alicia al no saber, a lo que adviene, al pozo infinito, y tan angustiada Alejandra Pizarnik, retomando esa misma madriguera y convirtiéndola en un pozo de la angustia, ¿no? O sea, cada agujero tiene también su trama. Y en relación a mis novelas... Ahí dan los agujeros de novela. Claro. Yo Sí. trabajé con un agujero en la memoria. Justamente en mi primera novela, que se hizo una ópera de cámara, que la disfruté casi más que escribirla, en el Cervantes, Lecciones primarias. En mi primera novela yo la escribí por lo que no podía recordar y no por lo que recordaba. Entonces, fue ahí que descubrí una manera posible de escribir, que es tramar. Es frágil la trama, un agujero. O sea, en vez de convivir con esa especie de ventana que se abre y viento helado que se cuela de la historia personal y del país, porque mi primera novela es sobre la infancia durante la dictadura militar argentina, partió de un encuentro con amigas a los 30 y pico de años del colegio del Estado, colegio primario del Estado, un encuentro de esos terribles, patéticos de Facebook, donde uno vuelve a ver a gente que no ve hace 25 años y entonces ya se divorciaron 3, ya pasó de todo. Pero hablando del colegio, de nuestros 8 años, 9 años, me empiezan a contar que secuestraron al director, que a una de nuestras mejores amigas también le chuparon a sus papás, todo lo que había pasado con unos abuelos. Y yo realmente escuchaba y no podía pesquisar ninguna huella de todo lo acontecido. Y cuando regresé a mi casa, tratando de alcanzar eso que me estaban contando y que yo sabía que viví, no podía llegar al agujero de mi memoria. Y así fue que encendí la computadora y me puse a escribir lo que no recordaba.
¿Y después lo recordaste, lo reconociste como algo o fue una cosa de la imaginación? También es la idea, ¿no?, del célebre consejo que lo daba siempre Grace Paley, por ejemplo, de escribir lo que no se sabe sobre lo que se sabe. Eso es lo que no sabía sobre lo que sabía. Ahora, ese no saber, ¿en qué lugar está? ¿Está dentro de uno en la propia conciencia o en la conciencia universal de la que habla David Bohm, en la conciencia implicada que pertenece a la humanidad, ¿no? Ese es el lugar común, porque En el está tejido, en ese tejido común, ¿no? en el tejido común, lamentablemente Tomás Eloy Martínez diría el lugar común, la muerte. Yo pensé en esa frase y te das cuenta que el orden de los factores altera el producto en la escritura, porque el lugar común, la muerte, es tremendo, es un título maravilloso de Tomás Eloy Martínez, pero como era la muerte del lugar común, es algo que nos interesa a todos, de alguna manera que tenemos que combatir, ¿no? Podríamos Bueno, jugar con eso. sí. Bueno, pero yo quiero que sigas con tu novela. Por ahora estamos No, en simplemente esta pausa seria dentro del juego, porque el juego es muy serio siempre. Tienen que ustedes comprender la seriedad profunda del juego. Okay. sigamos jugando entonces. Miramos el hilo. Te dejo la pelota. En ese Te agujero, dejo la pelota porque te la agarraste. yo me la quedé porque es suavecita, es suavecita. Después se las tiramos a ustedes y pueden llegar a compartir algunas tramas de... Hacemos un hilo común de trama de palabras. Porque bueno, con las palabras además se puede jugar tanto, ¿no? A mí, todos los juegos que hay con palabras, desde el tutti frutti hasta declaraciones de amor inventadas, hasta un juego que a mí me encanta y que podríamos realizar en algún momento en la Noche de las Ideas, que son los neologismos. Las palabras inventadas, las que no tienen traducción, las que inventó Cortázar para que se puedan amar la maga y Olivera en el capítulo 68 de Rayuela, ¿no? Todas esas palabras feroces el gíglico. Del gíglico. Hay un pen, yo cuando estaba presidenta de PEN Argentina, hay un pen, descubro que hay un pen esperanto. Entonces yo quería hay un pen de lenguas madres, las lenguas madres, no se habla de las lenguas madres. Entonces yo quería hacer un pen de las lenguas padres. Y las lenguas padres son las esperantas, inventadas, como el gíglico, el cortel gíglico, acá hablábamos de esa ipizapa, ¿cómo se llamaba esa lengua? Sí, las jeringosas, todas esas lenguas que... El de Humpty Dumpty. El Joyce Speak, ¿no?, del que habla Burgess, esas lenguas inventadas, es maravilloso. El de la naranja mecánica. Yo me estoy entrometiendo en tu novela. No importa, por favor, no importa. léenos un cachito. Ahora voy a leer, pero esta es otra. Primero quiero terminar con la trama del agujero. Entonces, vos me preguntabas recién si escribiendo lo que no sabía pude recordar. Ajá. Yo creo que no. Yo creo que escribiendo lo que no recordaba pude llegar a el dolor de una verdad sin argumento. Entonces, la lectura, cuando, digamos, podría pensarse que es verdadera, sin embargo, no es autobiográfica. Porque lo que... Lo mismo con mis deseos oscuros. ¡Que viva! Gracias por tirarme ese hilo. Viste. Muchas gracias. Entonces, proseguí en la siguiente novela, es muy distinta a la nueva que acaba de salir y ahí cierro por lo menos con estas tres. La siguiente ya era un adolescente en el exilio, que sería un poco el paso que prosigue a una niña en dictadura. Pero ahí yo ya conocía el artificio del agujero. Entonces, en vez de tener una experiencia traumática de no recordar, me dispuse a escribir lo que había olvidado. Entonces, yo tuve un exilio o un relativo exilio en mi adolescencia en Ginebra. Y si a mí me preguntan, ¿qué te pasó en Ginebra? ¿Qué fue lo más importante que te ocurrió en Ginebra? Todo lo que yo puedo contar no es nada de lo que está en mi novela. Es decir, todo lo que a mí me parecería importante narrar no aparece en la novela. Y sin embargo, la novela se trama con un sentimiento verdadero de exilio y de renacimiento en otra lengua. ¿No? Por eso digo que ahí los agujeros de los tejidos, que a mí siempre me traumaron porque me encantaba tejer, pero en algún momento se me piantaba un punto.
Sin embargo, en las Eso tramas... pasa también en la vida real, hay puntos que se piantan, pero desde el lunfardo, digamos. Sí, es linda la palabra piantar. ¿Mm? Créeme así, Piantar piantao, también, puntos piantao. y piantar, Y además da piantao, da piantao. para pensarse. En cambio, en la nueva novela que traje por aquí, me sirve mucho el tejido, al revés. Esta novela que se llama Vengo a buscar las herramientas, que la saqué hace muy poquito, la publicó Corregidor, es una novela trenza. Porque es una novela, no es que hay una tranza, sino que es una trenza. Es una novela que la pensé como un tejido, quizás porque ya los agujeros de la memoria me pesaban demasiado y preferí escuchar la memoria de otro y empezar a tejer una trama a partir de lo escuchado. ¿Has escrito a partir de lo escuchado? No. Sí, pero de otra manera, totalmente distinta. A partir de alguna frase escuchada de lo lejos de una palabra, escribí un libro en un mes. Aquí pasan cosas raras durante la época de la AAA, que yo volví de Europa después de 3 años y me encuentro con una Argentina distinta. Entonces decidí escribir un libro de cuentos en un mes, yendo a los cafés y escuchando alguna palabra y de ahí sacar un cuento. Pero yo soy sorda de un oído, de chiquita. Entonces oigo mal, así que a veces lo que oía no era exactamente lo que se está diciendo, pero no importaba, porque lo interesante era usarlo de gatillo para escribir un cuento, ¿no? Así que no es que yo Sí, pero reproduje ninguna cosa que oí, sino que lo usé. Usé palabras que me tiraban, ¿ves? Como que me tiraban palabras. y ahí hay algo de reconstruir lo común, porque lo común Claro. es principalmente, o por lo menos a mí me interesa de esa manera, la escucha. ¿No? Sí. Sin escucha no hay nada en común. Bueno, también la mirada, ¿no? También el tacto. También yo creo que todos los sentidos tienen que jugar, porque más allá, yo hablando de esto, porque en medio de todo esto, cuando estábamos pensando esto de los lugares comunes y demás, nos debes la lectura de un hilo de tu novela. Bueno. Aparte de eso, queda ustedes la reclaman en su momento, por favor. Cuando estaba pensando eso me encuentro con este libro que me había encantado en su momento y que lo retomé, que es Un mundo común, de una filósofa, joven filósofa catalana maravillosa que se llama Marina Garcés. Y Un mundo común, ella se apoya en la historia, la filosofía de Merleau-Ponty, que la cuestión de crear un mundo común que nos pertenezca a todos, con todas las ideologías, todas las diferencias, todo lo que hay. Un mundo donde caben todos, o casi todos, porque hay muchos que no caben los otros mundos. Y en ese sentido, de ese mundo común sería la idea del universo unificado, el mundo unificado que tenían los indígenas, aquello que perdimos cuando adquirimos la lengua franca. Yo me estuve peleando en los encuentros con la Real Academia Española, porque la defensa del español como la lengua franca que unifica toda América Latina, ¿no? Es maravilloso, pero al mismo tiempo nos hacen perder una cosmogonía extraordinaria que es ese mundo común, que es ese universo unificado. Razón por la cual ahora estamos matando el planeta, no nos importa nada, porque lo que es la globalización, la economía, la guita, y no la sensación de que pertenecemos a algo que nos involucra a todos, ¿no? En ese sentido me interesa mucho la cuestión del tema de lo común, de reconstruir lo común. En cambio vamos a deconstruir lo común en el sentido de los lugares comunes y las fake news que circulan y que se repiten como loro y cuentan una mentira y circula. Por eso yo escribí quizá la novela del fiscal, porque es esa mentira feroz. Arman toda una parafernalia infernal, que es esta cuestión que armó Gendarmería 2 años después de la muerte del célebre fiscal, que no menciono para no me hagan juicio, después y para demostrar, rearmando el baño donde apareció muerto en un galpón de Gendarmería, pero fuera de escala, y traen unos expertos truchos y tiran unas manchas de sangre según las fotos y demás, para demostrar que había gente adentro del baño y lo habían matado. Es de locos. Y la gente lo repite y está convencida de que lo mataron. Pueden creer que lo mataron, pero no por esa prueba. No hay prueba, no hay una prueba real. Entonces también no repitamos, pensemos las cosas antes de repetirlas, pues se convierten en lugares comunes
aquellas cosas que nos inculcan desde fuera, ¿no? No la naturalidad de incorporar a una situación general. Bueno, justamente por eso habíamos ubicado los lugares comunes en el título de nuestro encuentro, porque tiene esa doble Claro. vertiente. El lugar común como espacio de repetición y desencuentro, porque la repetición es desencuentro, Sí. y el lugar común como el lugar donde uno puede encontrarse justamente en lo que dice. A mí me viene Eso es lindo. la amistad, y yo voy a trabajar en Mar del Plata, la idea de la amistad mañana, en el Museo del Mar, me viene la amistad de Sancho y Quijote. Y Quijote, Sancho, era una especie de máquina de lugares comunes, Sí. abría la boca y le saltaban los refranes como cabritos, y eso lo vuelve también un personaje queridísimo porque porta lo que se dice. Sí. Es un transmisor, Es entonces la voz, la voz del, es del la voz pueblo, del, es la voz del pueblo. pueblo. Entonces, por un lado, los lugares comunes, fíjense que es un doble filo el tema de los lugares comunes. Por un lado, los lugares comunes achatan, aplacan, reducen. Si uno queda encorsetado en la repetición sin saber lo que está diciendo y al mismo tiempo cumpliendo con mandatos que no le corresponden. Pero, por otro lado, es un espacio de encuentro, de reconocimiento, Y de ¿no? posibilidades de juego. Y de ya que juego. estamos acá. Entonces yo pienso a mi otro ídolo, otro no sé, es mi ídolo literario, telúrico, que no es ni el Martín Fierro ni el Segundo Sombra, es el Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, porque está todo el tiempo jugando con el lenguaje. Entonces él hace cosas, él y el Mendieta, el perro hispanoparlante. El perro hispanoparlante, que es el Mendieta, esta historieta maravillosa, genial, es el sentido común. También tenemos que entrar en la idea del sentido común, que como se decía en mi juventud, es el menos común de los sentidos. No hay mucha razón en eso. El Mendieta, entonces, el Inodoro Pereira va a decir una frase hecha, va a decir un lugar común. Y de golpe dice, venderé cara mi derrota. Y el Mendieta lo mira y le dice, dígame, don Inodoro, ¿quién va a querer comprar una derrota y para colmo cara? Es la deconstrucción del lugar común. En cambio, la construcción del lugar común, que también hace el Inodoro Pereira, es una frase que es genial. Y dice, la pereza es la madre de todos los vicios, pero es una madre y hay que respetarla. Es maravilloso. Bueno, es Fontana maravilloso. Rosa era... Los lugares comunes se prestan para esos juegos, para desarticularlos, para armarlos, para tomarlos literalmente y llevarlos a otro lugar, ¿no? Bueno, cuando yo de algún modo le dije a Luisa, charlemos en la noche de las ideas, que hay tanto de reconstruir lo común, lo primero que me vino es tu obra en relación a esto que vos estás transfiriéndole a Fontana Rosa. Ella, quizás sin querer, pero en casi todas las novelas de Luisa aparecen frases hechas que son como mantras deconstruidos y que justamente enrarecen la trama de lo esperado, pero enrarecen la trama de lo esperado con lugares comunes. Ajá. Eso no lo tengo tan presente. Lo que sí tengo presente es que siempre estoy dentro del lenguaje, ¿no? Es como un habitar esa casa del ser que es el lenguaje según Heidegger. Es decir, yo me siento ahí a mis anchas en el lenguaje. Entonces estoy trabajando y está apareciendo todo esto y rompiendo la estructura a veces. Y digo, no puedo hacer un chiste en esta cosa tan dramática que estoy contando. Y sin embargo, a veces lo saco, pero muchas veces lo dejo porque creo que son momentos de esparcimiento, de respirar hondo para seguir zambulléndote más profundamente, ¿no? Que permite te envidio, el lugar, ¿ves? que permite el humor, eso lo permite todo este juego dentro de esa trama que sería el lenguaje en sí, ¿no? Ahí yo envidio muchísimo, no es nada fácil el humor al escribir. Digo, no el humor desde el punto de vista de Fontana Rosa, sino escribir un relato como Cola de Lagartija y que aparezca humor. Hasta Hellman tiene humor. Es muy difícil vérselas con el humor cuando se trata de una narrativa fuertemente política también. Claro, yo creo que yo lo necesito como una cosa saludable y como para poder seguir, como te decía, profundizando en eso, porque estás tocando momentos muy difíciles, muy profundos, muy álgidos, muy dolorosos, aún no propios, pero son cosas muy incómodas. Entonces, si no haces una pequeña
circunvalación y te escapas un poco por alguna tangente del humor y no lo mirás desde otro lugar, porque eso siempre es un poco el pensamiento lateral, lo que da el humor, ¿no? Te permite mirar las cosas desde otro ángulo. Y eso lo recomiendo en la vida, yo lo tengo en la vida real, lo cual a veces me trae unos desastres espantosos, pero igual lo recomiendo, porque se sobrevive a cosas muy fuertes, ¿no? Con un toque de humor. Es decir, mirarse la cara de golpe cuando uno está en un ataque de desesperación y de llanto y de horror y todos los pelos parados y uno se ve en el espejo y te da risa. A mí me da risa, entonces ya rompes todo el drama interior, ¿no? Y yo creo que Bueno, también ¿cómo la se llama escritura- tu primera novela? Hay que sonreír, pero eso es maldito, porque era una imprecación, no es Hay que sonreír. no es un consejo, es una imprecación, es una obligación. Sí, pero porque justamente es una novela, como todas tus novelas, filosas, y donde la ironía está en el título, como el libro de Griselda Gambaro, que se llama Escritos Inocentes, Claro, sí. de Libro que no inocentes muerde, nada. yo tengo un título, un libro que no muerde. El libro que no muerde. Ahora, para si querés terminar con lo que quería decir en relación a lo que se escucha, ¿no? Vos me dijiste que escribiste una de tus novelas con lo que se escucha, ¿no? ¿Qué pasa con los cuentos? Los cuentos de cosas raras, sí, sueltos, aquí que pasan cosas raras. Mm. En realidad a eso me refería, no a que te cuenten necesariamente una historia, porque si no vienen y te dicen, yo tengo una historia buenísima para que Sí, escribas eso es una atroz, eso novela. es matador, sí. Bueno, no se trata de la historia buenísima para que escribas una novela, sino que se trata justamente como si fuera un diapasón musical de lo que se escucha en relación a una verdad que podría ser contada, pero una verdad que podría ser contada inventándola, por supuesto, pero es lo que se escucha como verdad y tiene que ver con algo que se enlaza evidentemente con uno a la hora de escribir. Claro. Yo escuché esta frase, la frase no es mía, vengo a buscar las herramientas. Pero cuando yo la escuché rebotó como si fuese ya el comienzo de una historia, que no la voy a contar aquí, pero sí, volviendo a los hilos, me fue difícil escribir esta novela. Primero, porque es una historia muy poderosa que tiene que ver con la muerte, pero la muerte como punto necesario para que la vida tenga sentido. Es decir, darle lugar a la muerte para que justamente sea vivificante el espacio de lo vivido. Pero yo tenía que armar una historia con 3 hilos. Y con lo que a mí me cuesta tejer, imagínate, 3. ¿Se puede tejer con 3 Ahora, agujas? hay dos muy obvios, ¿no? Pero contanos cuál es el tercero. Pero el último ¿se que puede está tejer con atrapado. 3 agujas? Sí, no, por supuesto, tejes medias con 3 agujas. Yo no he tejido jamás, pero por eso no tejes bueno. Y las 3 agujas no tienen la otra punta cerrada. Entonces, entre que tejes así, tejes con la otra punta de la tercera aguja. Yo sé porque he visto tejer medias. Es Mirá. un Eso arte es una, especial. o sea, no estabas tejiendo una media ahora. No, no estaba tejiendo a medias, estaba tejiendo a medias, que es distinto. No. Bueno, Es muy entonces no sé distinto. si escribí una novela o tejí una media, pero la cuestión No, es no es que te dijiste una entera. tejí una entera. Los 3 hilos narrativos son, por un lado, Patagonia Profunda, 1960, Los Molles, un paraje que no figura en el mapa, pero que existe. La historia de un hombre que está aquí presente, que me la contó. Su infancia en un lugar un lugar de frontera, porque era un paraje, no una ciudad, no un pueblo, no una aldea, donde no enterraban a los muertos. Como si fuese 1960 un lugar precivilizatorio muy cerca de la montaña, frontera con Chile, pero no necesariamente era un problema, porque justamente así como las lenguas son múltiples, los entierros también, pero las aguas empezaron a bajar turbias y contaminadas, porque hubo un deshielo prematuro. Y el deshielo prematuro, esos muertos que dejaban en la ladera de la montaña, eran levantados antes de la putrefacción necesaria y empezaron a haber casos de tifus. Entonces, el padre de este niño, que me contó la historia, niño ya grande, por supuesto, les enseñó a enterrar a los muertos. Pidió un cargamento de Buenos Aires
para que pudieran hacer los cajones. Eligió un camposanto a donde no llegara el deshielo. Y esa es una de las historias de esta novela protagonizada por aquel niño. Lo que pasa es que ese niño a mí me lo contó siendo un hombre grande y ayudándome a enterrar un gato en el jardín. Y a mí me habían dicho que para enterrar un gato, el veterinario me sugirió que tenía que ser de 80 centímetros, porque si no, no se puede realizar la putrefacción necesaria. Y mi hija se emperró o se engatusó con que quería enterrarlo. Enterrarse para enterrar un gato es Por eso. medio contradictorio, pero discúlpame. Después llegó el perro, entonces por algo será. Entonces el gato mismo al morir, tieso, casi que señaló el lugar donde iba a ser el entierro. Ahora, a mí me estaban contando esta historia en los molles de un lugar donde no enterraban a los muertos, sacando tierra de mi propio jardín y haciendo el pozo más bello del mundo. Entonces, a la hora de decirme ese hombre que cuando era niño, las únicas palabras que escuchaba de pobladores muy alienados, muy desperdigados, mapuches también, por supuesto, en la zona, las únicas palabras que escuchaba, o pocas, porque las tenían pocas, cuando golpeaban a la puerta de su casa de adobe, que era la escuela rural de frontera donde vivía ese niño, decían: vengo a buscar las herramientas. Y el padre del niño respondía: ¿quién ha muerto? Cuando yo escuché esa frase, la anoté para un hilo. Luego apareció el otro hilo, inventado, de una madre soltera, letrista de varios géneros, con muchos seudónimos. Cada seudónimo es uno de los personajes de Macedonio que no tienen nombre, pero tienen funciones, que durante una madrugada, 1 hora, va a recorrer todo su vecindario con una pala al hombro, buscando ayuda para el pozo de los 80 centímetros. Y la tercera, que siempre están en mis novelas, son las niñas a la medianoche, cuando el gato ya murió, hablando sobre la muerte. Chicas de 7, 8 años, sin nombre, como las olas de Virginia Woolf, es decir, meros soliloquios sin nombre, 4 o 5 chicas en la cama durante 1 hora, la hora equivalente a la madrugada de la madre buscando una pala y buscando ayuda para enterrar al gato, hablando un poco en nonsense sobre las virtudes de la muerte y jugando con la muerte como palabra que primera vez obtiene una realidad: la muerte del gato. Entonces, tenía los 3 hilos y los fui escribiendo separadamente. La idea era que ninguna de estas, salvo la historia de las niñas y obviamente la madre, la noche y la mañana están en común, pero no tenían que tener ninguna relación la historia de la Patagonia y la historia en Villa Crespo 2019. Yo quería que se revelara la relación en la última palabra, que la última palabra permitiera resignificar la relación entre 2 historias paralelas, como si ustedes de golpe se encuentran con alguien y no se dan cuenta que toda la vida estuvieron de algún modo tramando una historia que culminaba en ese encuentro. ¿Se entiende? Para ello necesitaba la última palabra. Y la última palabra la pensé como el ganchito que anuda la trenza. Una palabra que culmine la trenza. Pero entonces me tuve que poner a hacer la trenza. Que tampoco soy buena para hacer trenzas. Nosotras, las de los rulos. Yo te habría enseñado también, ¿viste? A tejer, a hacer trenzas, digamos. Qué bien. Vos porque tenés una hija de pelo lacio, ¿no? No, yo tenía tanta melena que me hacía unas trenzas gordotas. Así bueno, que a mí trenzas sé. ahora nudo aprendí. de corbata, trenza, todo eso sé. Ah, una novela con nudo de corbata sería interesante. Iba al colegio con corbata.
Porque ahora me gustó la cosa de hacer novelas con Con nudo de tramas, corbata con nudo de también, corbata. es otra. ¿Cómo Bueno, puedes? seguí, Bueno. perdón, no quiero. Y entonces empecé un capítulo en los molles, los pobladores en la Patagonia, el niño descubriendo todas las ventajas de la naturaleza, la voluptuosidad de los tulipanes, de la montaña, el dolor de la pérdida de un bebé por un chamán que engatusa con su orín, y todas las historias que pasan en el sur, luego una historia en nuestra Villa Crespo y luego la trama de las niñas. ¿Y cómo podía hacer yo, habiendo escrito las 3 historias separadamente, para que, vieron que cuando se hace una trenza tienen que tener más o menos la misma longitud, las 3 mechones, porque si no queda justamente desmechado. La cuestión es que iba separando, bueno, cada uno de otro capítulo de otro. ¿Y podés creer que alcanzaron exactamente cada uno de los hilos para que la trenza culmine en la palabra que resignificaba la historia? Así que ustedes querían comprar la novela ya para saber cuál es esa palabra. Siempre queda alguna palabra flotando en el aire, es la espera de ser descubierta. Pero bueno, me impresionó la idea de escribir una novela trenza pensando en los hilos de la ¿no? narrativa. Claro, qué interesante, porque yo al mismo tiempo que vos escribías eso, quizá después, yo escribo el fiscal muere, y también se arma una especie de trenza, no tan trenza, pero de 2, pero no buscada. Yo no me siento a pensar alguna idea, una propuesta a priori. Alguna vez lo habré hecho, ¿no? Quizás sí, porque hay muchos. Pero no, ahí entró, se coló. El comisario decidió que tenía que contar su historia, se coló la novela de la novia que va a encontrar en el camino y todo eso. Se me van colando estas historias y se va armando sola. Esta trenza, quizá mal hecha, posiblemente mal hecha, como trenza, en tanto narrativa, por ahí está bien. Creo que está bien. Espero que esté bien. Me gustaría, y quizás ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, por supuesto, volver a algo que dijiste antes, y quizás tiene que ver con la trama del lugar común, la lectura. Vos dijiste algo que me gustó mucho, el que escribe, lee, y el que lee, escribe. Yo creo mucho en la lectura como una manera, justamente los talleres de lectura, a diferencia de con los talleres, que no me tiren los de talleres de escritura, pero los talleres de lectura o los espacios de lectura compartida, justamente son espacios de lo común. Es decir, es un espacio que se escucha, es un espacio para escuchar lo que un obrero de la literatura potencial, para volver a Lulipó, estuvo forjando, porque cuando uno se pone a pensar en, no sé, en un artesano de la madera o del metal, cómo conoce el material, cómo sabe su ductilidad, sus superficies, qué puede lograr con ello, de algún modo un escritor, sin pretensiones lo estoy diciendo, lo estoy hablando como una artesanía, hay que saber más o menos de qué manera las palabras aparecen, se acomodan, se van sin que podamos escribirlas, se imponen. Entonces, la lectura también es una manera, nosotros que leemos también al escribir, es una manera de ubicar ese trabajo que implica encontrar una forma. Sí, y también descubrir qué se está diciendo por debajo del texto, ¿no? Que está fluyendo, que lo que llamaría el metamensaje, ¿no? Que está fluyendo. Eso es extraordinario, porque de golpe hay devoluciones de gente que ha leído cosas que uno no los ha puesto intencionalmente. Y cuando pensás, decís, oh, sí, es cierto, está acá, pero... Bueno, Barthes decía... Los buenos críticos descubren eso, ¿no? Y Barthes decía algo... vos, mientras te estás trabajando, también vas descubriendo esas cosas. Por supuesto, y además uno descubre
a través de lo que el otro lee, no necesariamente por lo que uno está leyendo. Claro. Y a mí me gusta mucho esa imagen de Barthes que él decía, qué gran momento cuando estoy leyendo y levanto la cabeza, ¿no? Y ese levantar la cabeza de Barthes es el subrayado de cada uno, que ahí es donde a mí me parece que el subrayado, con lápiz o con los ojos, hay algunos que no quieren tocarlo, yo soy más bien de No sé, subrayar, dígame. ese subrayado es lo que uno escribe como lector. Claro. Es lo que uno No, y además escribe. uno agrega, como lectora uno agrega cosas, le vas viendo otros momentos, vas imaginando los lugares, los personajes, le vas poniendo cara al Claro. personaje, le vas poniendo, los corporizás al personaje. Eso es extraordinario, eso es la lectura que te lleva a otro nivel, ¿no? Y por eso el texto inédito por excelencia, si uno piensa cuál es el texto inédito por excelencia, es el texto del lector. Mm. Y ahí... Pero también cuando escribís estás leyendo algo que se está desarrollando ante, no sé si tus ojos, tus oídos, tu cerebro, algo que se está desarrollando. Y esa, es de nuevo como ir tirando de un hilo, porque va surgiendo, para mí, va surgiendo la historia a medida que la voy escribiendo. Eso es hermoso. Es muy sorprendente y yo creo que por eso escribo por la sorpresa. Por buscar ese momento donde está sucediendo, algo está sucediendo por encima de uno, por debajo de uno, al costado, pero se está captando. Y de golpe de escribir, y 10 años después, que es lo que me pasó con El Mañana, decía, ¿cómo esta novela tan premonitoria? Mirá si pasó esto después. Porque yo creo que en esa instancia se captan algo que está en el ambiente, que está flotando, pero uno no tiene la menor noción, es imposible tenerla conscientemente, es imposible casi, a menos que seas una vidente, que seas un, qué sé yo. Pero si no, no, y sin embargo eso se absorbe por la piel de la escritura, ¿no? Y se va alargando. Y había una frase de Barthes que yo estoy tratando de recuperar y no me acuerdo, pero también que es algo que se escribe a través mío, ¿no? Que se escribe a través de mí, cuando yo estoy escribiendo más allá de mí mismo, ¿no? Bueno, quizás tirando de esos hilos, de algún modo uno traza, sin saberlo, o por lo menos forma parte del tejido común de la época, ¿no? Porque finalmente... Claro, porque estás viendo la cosa premonitoria cuando la estás leyendo después, es decir, lo que estás viendo que te ha estado contando en pero aquel eso, momento. la realidad está deshilachada y quizás la escritura es una forma de darle trama y seguir tejiendo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, hablar de los hilos sueltos. Pasarse la pelota. Pueden palpar la lana. Puedo leerles un fragmento. La lana narrativa. La narrativa. La narrativa. La nana. La narrativa. Es para el gato, ¿no? Lo rativo. Con razón vos decías que nos teníamos que ir maullando después como gatitos. Entonces yo le dije, no, gatitos nada, nada de gatitos. El gato eficaz y Mao, que es el gato muerto, esos gatos presentes, ¿no? Siempre claro, presentes. porque ella me decía, yo voy a tejer y estará el ovillo. Y pensé en Alicia cuando se convierten los gatitos en todos los personajes y después, bueno, ya imaginé un maullido en vez de lo que se escribe. Bueno, si quieren, Todos maullar en conjunto, podemos maullar en conjunto, podemos hacer un tejer. Yo creo que ya están un poco... Bueno, estamos cerrando la primera noche. No se destejan. Estamos cerrando esta primera noche. La noche de las ideas continuará. Y lo que hicimos con Luisa es una tramita. Gracias. Y una trampita. Por favor. Gracias.